y la gloria de tu santo nombre, Yahshua Adonai. Amén, amén, amén. Dele la ofrenda de aplauso al Eterno, fuerte, fuerte, con amor, con gratitud. Amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, hubo un retraso por ahí, está fallando el Facebook, pero lo estamos grabando de todas formas para después el poder compartirlo. De alguna manera o forma se dará a conocer. El tema es la luna de sangre, tal como se anunció, y estamos entrando a tiempos ya más claros, tiempos difíciles, en los cuales luego no entendemos algunas cosas, aunque todo está en la Escritura, todo está en la palabra. Si alguien no lo sabe, la luna, la luz, el resplandor de la luna ilumina la tierra de noche. Pero hay algo aquí muy, muy bonito, que la luz del sol de día nosotros la percibimos muy claramente, muy bien. Se lo sirven un poco la música, por favor. Y de noche, como el sol va en la rotación para con la tierra, va girando y la luz del sol pega en la luna y es lo que ilumina a la luna. La luz del sol va a mi mano, está, por decirlo así. Se le sube un poquito el volumen, por favor. La luz del sol, entonces, pega en la luna, y la luz de la luna es por la luz del sol. Como un rebote, después pega en la luna y pega en la tierra de noche. No sé si le suben un poquito la música, por favor. Y es lo que ilumina de noche a la tierra. ¿Sí está claro? A ver, otra vez. Es que nadie dice que sí. Creo que no me entendieron. La luz del sol nos ilumina de día. Ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, conforme la rotación de la tierra y el sol no se apaga, el sol sigue con su luz. Pero de las 6 de la tarde, ya en la rotación, la luz del sol pega en la luna y ilumina a la luna. Imagínense la luna oscura. Y en la rotación, la luz del sol pega en la luna, la ilumina, tal como la vemos, como el billar. Y pega en la luna, y esa luz que pegó en la luna rebota a la tierra. Y es la que ilumina la tierra de noche. De otra manera, estaría todo súper oscuro. Es una luz no como la del sol, la que tenemos en la noche, pero es una luz que nos ilumina de noche. ¿Sí ya me expliqué o todavía no? Bueno, entonces la luz del sol pega en la luna, rebota en la luna y se viene hacia la tierra, y esta es la luz que tenemos de noche. Para ir entendiendo lo que vamos a estar hablando de la luna de sangre, cómo funciona la luz de día por el sol directo y cómo funciona de noche el rebote del sol a la luna y rebota hacia la tierra. ¿Qué es una luna de sangre o una luna roja de sangre? Es un nombre que se le da para poder describir ese tono rojizo o rojo que se logra ver en la luna, como hoy en la madrugada, pero esto es porque es un eclipse. Un eclipse, vamos a decir, es cuando está el sol y la luna se pone y tapa la luz del sol, o al revés, eclipse de la luna cuando es el sol el que se pone y cubre a la luna. Estos son movimientos del universo. Pero este tipo de eclipse se mueven los tres. Está la luna, en medio la tierra
y luego el sol. Es increíble, es un triple movimiento en este sentido, y provoca que se vea el color rojo en la luna. Por eso le llaman luna roja o luna de sangre. Es algo que sucede miles de años para que vuelva a pasar. La próxima luna roja se calcula para el año 2033. Estamos en el año 2021. Entonces, este es algo de astronomía que puede costar un poco de trabajo entenderlo. Son fenómenos que tienen cierto aspecto de temor, de miedo en la gente. Casi siempre que hay un eclipse, en un periodo de 30 a 60 días, hay un terremoto en cualquier lugar del mundo, o 3 terremotos. Pero casi siempre es un hecho que así sucede. Ojalá que si lo hubiera, no nos toque a México, ¿verdad? En ese sentido, por llamarlo de alguna manera. Pero es algo que casi no falla en este aspecto. Ahora, son fenómenos relacionados, repito, como le llaman ahí a los que estudian el universo, con aspectos astronómicos. Entonces la Tierra se pone entre el Sol y la Luna en medio. Ya hablamos del eclipse normal, cuando está la Luna y se pone el Sol y le empieza a tapar, o cuando está el Sol y se pone la Luna. Pero en este eclipse participan los tres. Es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y toma esa tonalidad en color rojo. Es algo en donde los rayos solares tienen este tipo de fenómeno y es un tono rojo fuerte, un rojo tipo sangre. Nosotros a la distancia no la vemos como tal rojo, se ve así rojo como rojo claro, pero es un rojo sangre en este sentido. Esto, cuando vemos un antecedente, los mayas, que es una cultura mexicana que a nivel mundial se le reconoce por el conocimiento que tenían en muchos aspectos, entre ellos la astronomía. Ellos tienen registradas este fenómeno de eclipse y también como lunas de sangre o luna roja. Para ellos la luna roja significa o representa una energía que le hacen llamar Muluk, como una semilla que viene del universo y les despierta más la mente. Esto es dentro de los mayas, ¿sí? Ahora, la Biblia habla acerca de todo esto, en base a varios aspectos. Habla de juicio cuando ya se está acercando este tipo de fenómenos. Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga aquel gran y notable día del Señor. Apocalipsis 6:12 dice: hubo un terremoto y el sol se volvió negro como paño de saco de pelo y la luna se volvió como sangre. En esos dos textos estamos encontrando referencia de luna de sangre, que más adelante vamos a desglosar. Entonces, son hechos, como dicen por ahí, como la antesala de fenómenos que no se vivían. Hace muchos años, no sé si recuerden, ya hubo una luna roja y ya vino lunas rosas
R-O-S-A-S, rosa. Una cosa es color rosa y otra roja. Los rosas, creo que ha habido como 2 eventos en donde se ha puesto la luna en esa tonalidad. Esta de color roja llama mucho la atención por la diversidad de sucesos que se narran y que pueden pasar, ¿no? O que pueden suceder. ¿Cuál es la postura dentro del llamado cristianismo? Bueno, aquí tristemente hay algunos que no le dan tanta importancia, hablando de teólogos o gente muy preparada en cuanto a la escritura, y no lo ven como algo, independientemente que la Biblia dice que la luna se convertirá en rojo, en sangre, en Hechos 2:20, lo ven como especulaciones, como algo que es más bien simbólico y que eso puede suceder ya hasta los últimos tiempos, pero que no es algo tan real. Como que es una especulación por ahí que no va a suceder y que tiene otro significado, pero no dicen cuál es. Esta es la postura de quienes, aún cristianos, no practican lo sobrenatural, los milagros, no creen, dicen que fue para ese tiempo, no tienen el mover del Espíritu Santo. Y por ahí. Ahora, hay otra postura dentro de los cristianos que sí creen en cuanto a que esto va a suceder como lo estamos viviendo y que es cumplimiento de la palabra hablando escatológicamente. Escatológicamente, escatología significa los sucesos de los últimos tiempos. De ahí que son 2 posturas. Una, la muy seca, por llamarle así, que no creen, aunque lo diga la Biblia, y la otra que sí lo da por hecho. De tal manera que ya de ahí nosotros tenemos que tomar un criterio, tenemos que tratar de entender muchos hechos. Está relacionado para muchos con el fin de los tiempos. No es el fin del mundo exactamente, pero el fin de los tiempos también es llamado así. Para nosotros, o al menos nuestra postura como pastor, es el inicio de los últimos tiempos. Los últimos tiempos es una manera de expresarlo, una forma, porque se habla de que todo esto tiene que suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Yeshua. Vino como cordero sufriente, siervo sufriente, morir en la cruz, ser sepultado, resucitar. Y habla la Escritura de que Él vendrá por segunda vez como el siervo triunfante, el Mesías de triunfo, de gloria, como Rey de reyes, Señor de señores. Y antes de que venga esta segunda vez, vienen todos estos acontecimientos. A la par, ¿verdad?, se intercalan con lo que llaman arrebatamiento, que la iglesia va a ser arrebatada. Así en vida se va a ir al reino antes de vivir los acontecimientos del anticristo o antimesías. Y la otra postura es que no va a ser arrebatada, sino que sí va a vivir el sufrimiento del gobierno del antimesías o anticristo. Ahí entran varias posturas por ahí. Lo estoy mencionando lo más fácil que puedo, porque todo esto es muy largo de explicar, pero creo que lo vamos comprendiendo. Entonces, todo esto es importante, porque vienen revelaciones. Hay una palabra que se llama tetradas, que habla de cada 4 años, cada 4 etapas de 10
años, de 100 años, de X, pero son 4 etapas de diferentes tiempos. Puede ser cada 10 años, 20, 30, 100 años, pero son 4 veces que se están cumpliendo cada etapa, ya sea de 10, 20 o 100 años. Por eso les llaman así. Aquí lo importante, lo impactante, es que está relacionado con el pueblo de Israel. No hay otro pueblo como el de Israel, una nación como la de Israel, en donde los acontecimientos que sucedan y que tengan algo relacionado con Israel, todo el mundo se impacta, se asusta. Recuerden que hace poco hablaron de que ya había llegado el Mesías, de que ya se había levantado y que había sido en Israel. Y sí, fue un grupo de judíos ortodoxos que vieron a alguien ahí como tipo Mesías y pensaban que ya era él, el Señor, que estaba de vuelta, de regreso, ¿no? Para ellos es la primera vez, de acuerdo a la doctrina de ellos. Y ya a nivel mundial corrió la noticia por las redes sociales y la gente ya se empezaba a asustar, los que creían. Finalmente no fue como se dijo, ni es el Mesías, ni fue el Mesías. Inclusive, eso tiene, no sé si recuerdo, 4 meses o algo así o menos, y este varón que lo estaban presentando como el Mesías ya murió. Ya murió, lo mataron y lo dieron por muerto ahí, un infarto, algo así, ¿no? Acontecimientos de alguna manera raros. Entonces, estos 4 años, 4 etapas en Israel, es algo sorprendente, porque en todas esas fechas ha habido luna roja, luna de sangre. Pero cuando ha habido luna roja, luna de sangre, solamente en Israel hay acontecimientos, no en otros países, pueblos o naciones. Solo en Israel. Esto es lo que pega, esto es lo que impacta. Israel es el ombligo del mundo, como quien dice, si el mundo es como un cuerpo humano. Es el centro de la atracción de todo el mundo. ¿Por qué? Por el pueblo que es escogido de Dios, el primogénito y el consagrado, el dedicado. Y todo lo que sucede ahí afecta de una manera mundial, y por eso todos los países se ponen a temblar o se preocupan o entran en un tipo de nerviosismo cuando algo sucede en Israel. Bueno, este tipo de tetadas, por ejemplo, cuando hubo una luna roja, es cuando el 14 de mayo de 1948 Israel es reconocida a nivel mundial como una nación. Ahí hubo luna roja, cuando fue reconocida como nación el 14 de mayo de 1948. Otra que se inicia en 1949 en adelante, 4 años, es la ciudad de Jerusalén, que fue reunificada por las fuerzas israelitas. Y otra vez está hablando de que todo este suceso o confirmación duró estos 4 años. Todo esto, repito, que se relaciona con Israel, es lo que mueve el reloj del mundo, los sucesos. Si nosotros aplicamos esto, ahora que hay luna roja, bueno, se acaba de hablar del supuesto Mesías que fue en Israel, y la guerra que supuestamente está terminando con Palestina, con Hamas, un árabe que gobierna ahí la zona de Gaza, y apenas están en treguas y todavía tienen ahí encuentros entre ellos, y es luna roja. De ahí que siempre lo relacionado, otra vez lo repito, con el pueblo del Eterno y con acontecimientos como estos de luna roja, preocupa a todos. Porque solo en Israel vienen sucediendo o vienen pasando sucesos
siempre que hay luna roja o luna de sangre, como le llaman. Bueno, estos acontecimientos, repito, dan una dirección a cómo se está moviendo el mundo, todo lo que está pasando. Una luna de sangre también coincide con la Guerra de los 6 días en Israel en 1967. Ahí hubo luna de sangre, luna roja, en esta guerra llamada de los 6 días en 1967, donde hubo acontecimientos milagrosos increíbles de cómo los árabes, teniendo en ese momento ventaja, porque tomaban descuidado Israel y venían por el desierto con tanques, aéreo, aviones, ejército a pie. Cuando Israel se da cuenta, ya no tenía mucho tiempo para prepararse o tratar de contrarrestar el avance de los árabes. Los testimonios son que cuando los árabes se dan cuenta no pueden llegar a Israel y solo estaban dando vueltas en el desierto los tanques, y los aviones, cuando se dan cuenta, están en territorio árabe. También, sin darse cuenta, estaban dando vueltas. Hay testimonios de que un judío perdido en el desierto, cuando venían en los ejércitos a pie, ve a todo el ejército árabe y dice: bueno, yo estoy solo, pero muero por mi patria, ¿verdad? Sin arma ni nada, estaba ahí medio perdido. Y los árabes se detienen y no le atacan ni le hacen nada. Y cuando le preguntan a los árabes qué es lo que sucedió, que no lo tomaron preso o algo, y pues no sé cuántos miles de árabes del ejército dijeron: es que había un ejército de seres luminosos con ese hombre, que eran 5 veces más que nosotros, y no los podíamos atacar. Hablando de estos sucesos, se dice que había rabinos de los más fuertes que, cuando supieron del primer día que ya venían en el avance hacia Israel para destruirlo, pues los rabinos se pusieron a orar con todo lo que saben, y quedaron suspendidos, hablando inconscientes, suspendidos porque los encontraron levitando de la fuerza espiritual, y era tan fuerte la oración, los rezos de ellos, que tomaron este tipo de movimiento espiritual, que sus cuerpos flotaban. Esto lo descubren cuando llegan al 6º día en que los árabes no pudieron destruir Israel, y cuando ellos reaccionan, el reloj marcaba la hora del primer día en que se pusieron a orar. Y cuando les cuentan los acontecimientos milagrosos de por qué Israel no fue destruido, ellos tuvieron una revelación de la luna roja. Son testimonios impactantes en este sentido, en este aspecto que se recibe, ¿sí? Entonces, otro acontecimiento es que los judíos vuelven a Jerusalén, o sea, a Israel, después de 2000 años de exilio. Después de 2000 años que no estaban, durante la guerra, ya saben, todos los muertos que hubo y todo eso en contra de los judíos, y hubo, cuando regresan, una luna de sangre o luna roja, perdón. También en la Declaración de la Independencia de Israel en 1948 también hubo luna de sangre. Entonces, en la Guerra de 6 días, en la Declaración de la Independencia 1948, luego 1967, otras lunas de rojas o de guerra. Después del holocausto de los nazis, que mataron 6 millones de judíos y fueron asesinados, cuando esto ya para 1493, hubo otra luna roja de sangre. Es mucho. La Guerra de los 6 días, cuando es instituido como país,
como nación, cuando llegan a Jerusalén, 4, cuando se para la matazón de millones de judíos, en este sentido, 4, y todavía 5, cuando en España, en 1493, por Tomás de Torquemada, un español, pues de esos que también odiaban, comienza la matanza de judíos. En este caso también hubo luna de sangre, 5 y 2 anteriores. O sea, no es coincidencia. Aquí ya son señales que el Señor está mandando al mundo por medio de los acontecimientos en Israel. Cuando nace nuestro Señor Yeshua, aproximadamente el tiempo que le pusieron hace 2021 años, porque a partir de ahí Roma, Vaticano, establece la edad del mundo. A partir del nacimiento de nuestro Señor Yeshua son 2021 años a la fecha. Pero del Señor Yeshua hacia atrás, al tiempo de Noé y todo eso, no, ya estamos hablando de otros miles de años. Pero ellos toman esa fecha y queda ahí establecida en la mayoría de los países, porque Japón tiene otro tipo de calendario, los árabes, los judíos y los chinos, pero la mayoría de los países tienen este tipo de fecha, ¿no? Bueno, el hecho es que en los últimos 2000 años 8 veces se ha visto lunas de sangre, aunque no están registradas a nivel mundial, pero sí en Israel y los países de alrededor, desde 1492, 1493, 94, 1949, 50, 1967, 68, 2014, 2015, y aquí son 4 fechas diferentes, hablando de 4, no 3, en donde al celebrar fiestas se han presentado lunas de sangre. Fiestas como Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, se han presentado lunas de sangre. Tampoco es coincidencia que en la celebración de las fiestas de estas 4 tetradas o 4 acontecimientos en diferentes años se manifestaran como una señal ya aquí de que en un momento dado había gozo, había alegría y se estaban manifestando este tipo de señales. Bueno, hay todavía más antecedentes. ¿Por qué? Porque el día bíblico, el día que el Eterno establece, es con la rotación tierra con luna. Y el día es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Por ejemplo, hoy es miércoles, 6 de la tarde a jueves 6 de la tarde es un día, por la rotación tierra con luna, que la que tiene Israel. Y Roma tiene el horario de la rotación tierra con sol, de 12 a 12 del otro día. Sol para ellos es el Dios invicto, sol invicto o llamado también Baal. Y aquí está esta relación del pueblo de Israel, que desde la creación el Señor lo establece, que el día es cuando el sol se está metiendo, 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Esto es lo que el Señor creó en el tiempo del día. De ahí que en la referencia, por ejemplo, bíblica, habla cuando dice que la Pascua es entre la tarde, Levítico 23:5, la tarde de un día a la tarde del otro día. Entre las 2 tardes, dice, después del día 14, celebrar Pesach, Pascua. Hablando de la relación de Israel con la luna.
Bueno, también una referencia muy bonita, hablando del tiempo de Moisés, cuando el pueblo cruza el mar y toca la tierra, lo primero que vieron fue una luna llena, una luna completa. Por eso para ellos la luna llena, que es cada 28 días de cada mes en Israel, significa libertad, porque es cuando cruzan, encuentran la libertad y lo primero que ven es una luna llena. Significa libertad, significa tierra nueva, significa vida nueva, significa restaurados, significa renovados y significa restitución como raza en su nueva tierra y en su nueva vida. Son atributos que tiene el Señor Yeshua. La nueva vida, la nueva tierra, nuestra nueva raza como creyentes, la libertad, el hecho que somos restaurados, el hecho que somos renovados, el hecho de que somos restituidos ante la presencia del Señor. ¿Cuándo le dan un aplauso al Eterno? Amén. No es coincidencia. No es solo un paralelismo ni una semejanza, sino un cumplimiento de lo que representa pisar después de un tiempo de esclavitud, como el pueblo de Egipto. De ahí que a partir de este hecho hay un rezo, ¿verdad?, que hace el pueblo hebreo, dando gracias al Eterno por la creación de su universo y entre ellos por lo de la luna, hablando de esta relación del pueblo del Eterno. Dice así el comentario: la bendición sobre la luna, cuando hay luna llena o lunas rojas en celebración de los acontecimientos de las fechas, cuando ha sucedido, se hace esta lectura. Dice: la bendición sobre la luna debe ser dicha de noche, con la luna claramente visible en el cielo, sin que sea ocultada por ninguna nube. Debe ser estresada debajo del cielo, no debajo de un techo, sino salir y ver la luna. Aquí no se le va a orar a la luna como tal o como si fuera un dios, no. Se le va a dar gracias porque es un símbolo de lo que ya dijimos, libertad. De ahí que en hebreo el ki ere shameja, que significa cuando contemplo tus cielos. Se ve el cielo, las estrellas, se ve la luna y se lee el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Un día a otro expresa alabanzas y una noche a otra habla sabiduría. Y ahí sigue hablando este Salmo número 19, dando gracias a Dios por su creación. Y obvio en base a lo que representa para ellos la luna. Mi roca es en este mundo y mi redentor en el mundo venidero. Dice: aleluya, alaben al Eterno desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenle todos sus ángeles, alábenle todas sus legiones, alábenle el sol y la luna, alábenle todas las estrellas, los astros luminosos, alábenle los cielos siderales. Y bueno, entonces repito que declaro, y son como 6 hojas, en donde son salmos, en donde están bendiciendo al Eterno por su creación. En parte a la luna, por todo el significado que estamos hablando, todas las señales que estamos conociendo, como que dice, alábenle por la abundancia de su grandeza, con el toque del chofar, con el arpa,
alábenle con pandereta y danzas, alábenle con flautas, instrumentos de viento, con timbre de címbalos, y por ahí siguen las alabanzas hacia el Eterno. Y todo esto, repito, es alabanza a la creación, y en especial, en parte, mire, son 6 hojas cuando uno alaba al Eterno. Por eso dice que un monte a otro monte hablan, que las cascadas alaban con su sonido y como el estruendo de muchas aguas, dice Apocalipsis. Amén. Siguiendo con estas referencias, encontramos ya más en forma más fuerte, y todavía hay una muy fuerte de Josué, cuando está en guerra con los amorreos y otro ejército, por ahí no recuerdo el nombre. Entonces el tiempo les gana y no iban a tener tiempo para derrotar al enemigo, y se detiene el sol y se detiene la luna en su rotación por unos momentos para que él tuviera tiempo de vencer al enemigo. Son acontecimientos increíbles, fuertísimos, que para muchos puede costar trabajo creer hasta dónde el Eterno, por bien a su pueblo, por darle un bien o una bendición, hasta detuvo la rotación de la luna con la tierra y la tierra con la luna. Aquí hay algo bien importante, porque en nuestra labor lo que el Señor nos ha dado es creer todo lo que la Escritura dice. No especular. No fue solo para ese tiempo, no fue solo para un acontecimiento, no. Si Él quiere, detiene la rotación de la tierra para con la luna o para con el sol. Si Él quiere y una estrella se va a caer, la detiene y la coloca ahí en su lugar, ¿no? Entonces, Él es un Dios de increíbles, de imposibles, de milagros, de señales. No lo podemos medir, cuadrar, decir solo unos tiempos, acontecimientos especiales. La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El que era, el que es y el que será. Entonces, este es el problema para mí. En muchos casos, que hay gente, digo, yo lo veo como un problema, no sé cómo llamarlo, de que no creen en la deidad, en el poder tan grandioso del Eterno. Y no hablando de esto, o las lunas rojas o rosas o otros acontecimientos, no, en general, como que le quitan poder o fuerza, o no sé, ¿no? Un Dios muy seco, muy chiquito. Y eso sí, los brujos, los satánicos pueden hacer todo, menos Dios, menos su pueblo. Es ahí donde yo choco. Bueno, cuando vamos nosotros a estas señales de Mateo 24, que está impactante. Mateo 24, versículo 3 y 4, le preguntan al Señor Yeshua: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y el Señor les contesta: no se turben. El verso número 5, 11, 23 y 24, Mateo 24, versículos 5, 11, 23 y 24, en estos 4 textos dice: no se turben, habrá falsos profetas, habrá falsos Yeshuas o Cristos. Muchos dirán: mira, ahí está el Cristo. Dice: no es cierto, no lo crean. Entonces, esta es una de las señales de falsos profetas, falsos mesías, y se está cumpliendo. En el verso 6 dice: y oiréis de rumores de guerras y de guerras. O van a escuchar de guerras y rumores de guerras. Se está cumpliendo. Verso 7: se levantará nación contra nación y reino contra reino, cumpliéndose. Verso 7: y habrá pestes. Pestes equivalente a virus, lo que estamos viviendo hoy en día, cumpliéndose. Y habrá hambres, cumpliéndose. Y habrá terremotos en diferentes lugares, cumpliéndose. Y habla de que el amor de muchos se enfriará, cumpliéndose. Que muchos serán perseguidos por creer en el Señor, cumpliéndose. Pero que el fin vendrá hasta que el mensaje se dé en todo el mundo.
para predicar en Arabia. Solo por sueños se les ha aparecido el Señor Yeshua y algunos se han convertido. Y de las pocas iglesias que hay, las queman o los destruyen. Lo digo por la enorme, preciosísima bendición de que una iglesia en Turquía se acaba de afiliar a la fraternidad. Ya mandaron documentos, papeles, fotos, diplomas del pastor. Y otras de la India, así como está la situación en la India, que ya los cadáveres los están mandando a los ríos, ya no hay ni dónde quemarlos, dónde enterrarlos, y el día de ayer acaba de pegarles un huracán fuertísimo. Hay una iglesia de la India ya afiliada también a esta iglesia. ¿Cuándo damos un aplauso al Eterno? ¡Aleluya! ¡Amén! Bueno, son en medio de la epidemia, en medio de las pestes. Aparte, 4 grupos por ahí, aquí en México, que ya se están reuniendo para establecerse como congregaciones. De alguna manera el Señor respalda la obra. Amén. Y viene la bomba. Lucas 21:11, hablando de las mismas señales de Mateo, dice: y habrá grandes señales en los cielos. Lo que estamos viendo. Otra luna roja. Grandes señales en los cielos. Si bien ovnis, si bien nubes con formas diferentes, por ahí los granizos que han caído en otros países del tamaño de una mano. Bueno, ya voy a decir cosas absurdas que pareciera que sea mentira o no. Lluvia de ranas que caen del cielo, de peces, de langostas y cosas bien raras de señales en el cielo, ruidos raros, ruidos de toque de chofares. Bueno, una gran cantidad, no se diga los famosos ovnis, y habla de señales en el cielo. Ya vimos todo lo que se está cumpliendo y lo que se empieza a cumplir. Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Aquí habla de los sellos. Cuando ya en el tiempo del anticristo viene el juicio del Todopoderoso, del Eterno, y se habla de que va a manifestarse por medio de sellos de juicio, y habla de este 6º sello cuando la luna aparezca roja y exista un gran terremoto. Este es algo que todavía va a suceder y que será en otra luna roja. Esto, por ejemplo, que puede traer por ahí en alguna gente mucho temor o algo de miedo, lo dice también el profeta Joel. Y dice, y después, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. La luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, será salvo. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando leemos en Hechos, en Hechos capítulo 2, también encontramos la referencia de Joel. Y dice en Hechos 2:19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y otra vez habla del día del Señor, su segunda venida, antes de que venga. Entonces, habla tanto en Joel como en Hechos acerca de las lunas de sangre próximas. La que se calcula la próxima es 2033. Ya puede empezar a suceder eso, o antes, porque nadie sabe las fechas ni los días. Pero yo quiero terminar con algo que nos dio el Señor preciosísimo. Está en la Escritura.
¿Cuándo va a ser esto? No hay una fecha. Hablando del juicio de los sellos de Apocalipsis, hablando de lo que dice Joel, hablando de lo que dice el libro de los Hechos, que todos coinciden en la luna de sangre con acontecimientos terribles, y en los tres casos, Joel, libro de los Hechos y Apocalipsis, habla de las lunas de sangre. Pero dice en Mateo 24, 6, 8, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 8 dice, porque todo esto es principio de dolores. Y Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién nos da esta revelación? Nos está diciendo que todo esto tiene que suceder, pero que no es el fin, que es necesario que pase. Pero también dice que es el principio de dolores. Da la enseñanza, como Romanos termina diciendo, como que la tierra está gimiendo, como cuando una mujer da a luz, como el parto. Entonces, aquí enseña que como una mujer embarazada y empiezan los dolores para dar a luz, así está actuando ahora la manifestación en la tierra. La tierra está empezando con los dolores, el mundo, para dar a luz todo esto que estamos hablando. Por eso dice, esto es el principio de dolores. En la mujer, el principio de dolores es porque ya va a dar a luz. Y aquí es el principio de dolores. Va a dar a luz a todos estos acontecimientos que leímos en Mateo 24, que muchos se están cumpliendo y que son poco a poco. Antes les llamaban temblores, ahora ya no hay temblores, ahora son terremotos. Las sequías cada vez son más fuertes, los huracanes cada día son más fuertes, la violencia cada día más fuerte, la maldad no se diga. El aspecto sexual, esto de los géneros de matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, que el aborto ya no es un delito y pueden ir a abortar cuando quieran. Ya en algunos países de Asia ya hay bodas de personas con animales, y el Señor dijo, como en el tiempo de Noé, se está repitiendo en un paralelismo preciosísimo, hablo en el sentido preciosísimo de cumplimiento, que parece que estamos leyendo el periódico de los acontecimientos actuales a lo que estamos viviendo. Pero dice la Escritura, no se turben ni tengan miedo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que confiese que Yeshua es el Señor, este será salvo. ¿Cuántos decimos amén? Y terminamos con una bomba de bombas de rebombas, por usar una frase. Cuando habla Apocalipsis, cuando habla Joel, y dentro de las profecías de todo esto, como dice el profeta Daniel, que la ciencia aumentará, que la ciencia crecerá. Sabemos que la ciencia celular es idolatría, mal usado, es una idolatría tremenda, tremenda. Se depositan sentimientos, emociones, una dependencia, pero de Dios casi no. Igual pueden tener ahí la Biblia, como estar viendo otras cosas no adecuadas, y se contamina su celular, porque se usa en un sentido espiritual. Hay casas donde están comiendo 8 miembros y 4 o 5 están con el celular a la hora de la comida, o están platicando y están con el celular. Es una idolatría. ¿Por qué? Porque los sentimientos, emociones, aprovechar para algo está bueno, algo del eterno, que también ahí hay mucho, pero de otra forma hay quien siempre tiene los juegos, casi 2-3 horas diarias con la novia o el novio, o con los amigos, o con tanta información, mundo, carne, y una serie de situaciones. La ciencia aumentará, la ciencia de la robotización, la ciencia de superhumanos, y bueno, ya hay una larga lista
de cómo no solo los acontecimientos de Mateo 24, sino la ciencia aumentará y crecerá, dice, en aquellos tiempos, y lo estamos viviendo. Pero hay algo importantísimo. Hechos 2, 11 y 18. Y Joel 2, 30. No, Joel 2, 28 y 29. Leí yo lo que dice Joel, que la luna en sangre y todo esto que va a suceder. Pero antes de que esto suceda, antes de que todo esto acontezca, de estas supuestas 3 lunas que habrá de Joel, Hechos y Apocalipsis, antes dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos decimos amén? Y en el libro de los Hechos, aleluya, también cuando habla del día espantoso, de que la luna en sangre y fuego, de que el sol se convierte en tinieblas, luna en sangre, antes de eso dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. O sea, gloria al Eterno. Antes de que todo esto acontezca, y en las próximas lunas rojas y llamadas de sangre, antes de que venga el antimesías o anticristo, antes de que venga el juicio de los sellos, de las trompetas y de todo lo que se avecina, así habrá terremotos, pestes, guerras. Pero antes de que llegue el final de los tiempos, antes de que llegue la segunda venida del Señor, va a manifestarse un derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y yo lo veo ahí como esa gran posibilidad, gran oportunidad, gran bendición de poder de veras entrar a esa presencia del Eterno, entrar a esa vivencia espiritual, y que pase lo que pase, y que la persona que muera como muera, en un terremoto, en una guerra, de hambre, en persecución, por los virus, por los acontecimientos que sean, va a partir de esta tierra, pero en el alma lleva el derramamiento del Espíritu Santo, y en esta tierra le va a dar la capacidad, la fortaleza de sostenerse, de poder aguantar todos los sucesos que haya hasta que el Señor lo llame. En otras palabras, el que reciba este derramamiento, que va a darle la confirmación, una cosa es la salvación y otra cosa es el derramamiento que le dará la confirmación de que si muere no va a morir por ninguno de estos acontecimientos, sino porque el Señor se lo lleva, porque ya cumplió en esta tierra el tiempo, la etapa y el ciclo de su vida, y se lo va a llevar con guerra, sin guerra, con virus, sin virus, estando completamente sano, o tal vez por alguna de las situaciones. Pero si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén, 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 a su nombre, a su nombre, amén.
Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la enseñanza. Sabemos, creemos que es el principio de los dolores, de lo que ya se espera, que solo por las señales y el cumplimiento de los acontecimientos podemos deducir que tu preciosa venida está cerca. Que sea esto lo que más llega a nuestras vidas y lo que más nos preocupe para estar en una vida de más santidad, de más entrega y de más consagración. Más que el miedo a lo que ya se está viviendo, como lo estamos viendo, que se está cumpliendo y lo que falta y que cada día será más real, más verdadero, más seguido y más fuerte. Tu palabra dice que nadie tocará un cabello de nuestra cabeza si no es porque tú lo permitas. Gracias, porque todo está en tu voluntad. Y declarando el texto precioso que dice que la palabra que tú envías jamás regresa vacía hacia ti, sino que cumple el cometido y el propósito a quien fue enviada. Amén. Creemos, Señor, que muchos de los que han partido y que escucharon de ti en algún momento, así haya sido en media hora, han tenido esta oportunidad de este texto. Que esa palabra que llegó a sus vidas no regresa jamás vacía, porque cumple su cometido y se quedó ahí para la salvación de sus almas. Gracias por esta reunión. Sea tu bendición, protección en el regreso a las casas, y sea tu bendición a todos los que estamos aquí, y solo creyendo y declarando que no dependemos de todo esto, sino de la señal de que tu mensaje se predicará en todo el mundo, y de que, Padre, tú eres nuestro Señor, que somos propiedad tuya y que dependemos de ti en todas las cosas. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre en Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Denle aplauso al Eterno. Aleluya.